Hola a todos, bienvenidos. Continuemos con la serie Yell, el fuego de los cuatro elementos. Estas dos dejarán algún día de pelear. Long, Blue, perdón por el ruido. Ajima se disculpó con su primo y su esposa después de seguir a Titaya desde la entrada de la casa, tratando de tener respuestas que la otra evitaba. Al encontrar a Long y a Blue viendo la televisión en la sala, a Titaya aprovechó la oportunidad para escapar. Long, habla con tu prima, voy a la habitación. Me iré cuando termine aquí. Ajima se dejó caer en el sofá junto a su prima después de que Blue les hiciera espacio para hablar en privado. Ron probablemente sabía que estaba metida en algún lío, ya que estaba de buen humor antes de irse. Fay, ¿Clapado te hizo comer avispas? ¿Por qué tienes esa cara de pocos amigos? Estoy irritada. Le pregunté con educación y no respondió. Era misteriosa. Estás interesada en ella, ¿verdad? Si peleas a diario, ¿cuándo vas a confesar tus sentimientos? Creo que es demasiado tarde. Clapado debe tener a alguien. Hoy su amiga dijo que está enamorada. Así que por eso mi pequeña plaga regresó con el corazón roto. Eso no tiene gracia, no. Quería mejorar, seguir tus consejos y los de mis primas, pero ya es demasiado tarde. No tiene sentido cambiar por ella. Ajima todavía estaba furiosa y no podía superarlo. Necesitaba saber lo importante que era para Titaya. Si su amiga lo mencionó y Titaya se puso tan nerviosa, debe haber algo serio. No digo que debas cambiar por alguien hasta el punto de perder tu identidad, pero si mejoras y no funcionan así, te habrás beneficiado. Podrías convertirte en una mejor persona y así tal vez se interese por ti. No me importan los demás, no me importa cuánta gente le caiga bien, es molesto. Pero te importa Clapao. Si no me importara, estaría tan enojada. Llegó el día, por fin, a la pequeña plaga de la casa le gusta a alguien. Tengo que decírselo a Ni y a Apo. Necesitan saberlo. Como quieras, Lo. Pero ayúdame a pensar, si Clapao ya tiene a alguien, ¿vas a rendirte? Ajima negó con la cabeza. No se rendiría ni dejaría que Titaya fuera feliz con la otra joven. No era una heroína. Siempre había sido la villana desde pequeña y seguiría siéndolo. Alguien como yo no se rinde. Me infiltraré en su corazón hasta que olvide su pasión. Pensamientos y recuerdos. Titaya volvió a tener un momento de privacidad tras separarse de Ajima. Se duchó rápidamente, se puso el pijama y se acostó a descansar en casa, donde se alojaba en Bangkok durante los días. Mientras se relajaba, sus recuerdos se dirigieron a un secreto que casi se reveló cuando mencionó algo delante de Ajima, lo que provocó que la interrogaran sin cesar. Se trataba de alguien que había sido tan importante para Titaya en su infancia. A Titaya miró la foto en su billetera que atesoraba. Una era de su padre, la otra escondida en la parte de atrás era de ella a los 7 años con Han a los 8. Parecía ser la única foto que se habían tomado juntas, antes de que tuvieran la oportunidad de tomarse otra recientemente en el puente colgante. Ella guardaba esa foto en su teléfono, sin borrarla como había dicho por consideración. La pequeña Clapao de 7 años quería mucho a Han. En ese momento Han era todo para ella, especialmente tras la pérdida de su padre. Akane le ayudó dándole una oportunidad, pero Han, al tener una edad similar, también era importante y significativa para ella en ese momento. Aunque a Han le gustaba burlarse, pelearse y ser grosera hasta el punto de hacerla llorar, esos recuerdos nunca se desvanecieron. Han fue parte de su crecimiento e independencia. Las palabras duras le hicieron más fuerte, permitiéndole valerse por sí misma sin depender de los demás. Han, eres tú, niña tonta. A Titaya sonrió levemente al darse cuenta de que Ajima podría ser tan tonta como ella. Aunque le gustaba llamarla así, las cosas simples que ella temía que fueran descubiertas permanecieron en silencio. ¿Por qué Clapao, de 22 años, ya no le gustaba la gruñona Jima? ¿Qué nombre es ese? A Titaya dudó al oír una llamada de un número desconocido. La dejó sonar varias veces antes de contestar, pensando que podría ser algo del trabajo, ya que llevaba unos días fuera. Hola, a Titaya, hola. A Titaya respondió tímidamente, reconociendo la voz de Pane, quien la llamaba furiosa. No esperaba nada bueno, ya que Jima había cortado la comunicación y apagado su teléfono. Pane probablemente la contactó porque no tenía otra opción para encontrar a su sobrina. Con tanto desorden no hay necesidad de ser educada conmigo. Pane, ¿dónde está mi sobrina? ¿Qué hiciste para que Fay no la entendiera? Dile que llame ahora. Si Jima regresa, le diré que te llame. No debería dejar que Fay se mezcle contigo. Desde pequeñas nunca hemos tenido problemas. Tú eres la causa de toda Titaya, lo siento. Eres una chica sin educación. Cuando regrese te enseñaré con quién estás tratando. Silencio, sin respuestas. Una persona humilde como tú que quiere salir adelante. No pudiste con Akane, así que intentas ahora con mi sobrina. Pero no lo vas a lograr, haré todo lo posible para echarte de aquí. ¿Has terminado, Pane? Ajime terminó con voz tranquila tras ver a Titaya en el teléfono. Al principio pensó que podría ser alguien especial para ella, pero al oír el nombre de Pane y ver la expresión de Titaya, decidió poner el teléfono en altavoz para escuchar toda la conversación. Cada palabra la decisionaba. Sí, soy yo, Fay. Querías hablar conmigo, ¿verdad?
¿Te dijo algo Titaya? No le creas, no hay nadie en el mundo que te quiera como yo. Sé que me quieres y yo también te quiero, tía Pane. Entonces eligen a Titaya y yo. Si me quieres, deja de involucrarte con esa joven. Pane, detente. Oye esa chica. Titaya vio la expresión de asombro de Hajime, quien no esperaba oír eso. Puso el altavoz para oírlo todo. Pane continuó hablando, dejando en claro su desprecio por esa joven. Siempre supe cuánto me odiaba Pane. Lo hice todo por ti, Fai. Me pediste que te cuidara y que encontrara manera de expulsarla de nuestra casa. ¿Por qué te enojas conmigo por hacer eso? A ti te es más peligroso de lo que crees. Quiero que te alejes de ella antes de que caigas. Espero que lo entiendas. La llamada terminó, dejando una atmósfera sofocante. Ajima sabía que debía hacer algo para que Titaya no la malinterpretara. Quería explicarlo, pero se quedó sin palabras. Sobre lo que dijo Pane, puedo explicarlo. No hace falta, ya lo sabía. Espera. Sé desde hace 15 años cuánto me odias. Desde que se reencontraron, Ajima reconoció que Titaya había cambiado por completo. No había rastros de la niña llorando que recordaba. Ahora, al oír su voz temblorosa recordar cuánto creía que lo odiaban, Ajima se sintió paralizada con un dolor profundo en el corazón. Ahora te odio también. Yo tampoco sé por qué Pane dijo eso. Nunca le pedí que lastimara a Titaya. Ahora la malinterpretan y ni siquiera ha tenido la oportunidad de explicarlo. Creo que Pane se dio cuenta de que Crapao estaba contigo, Fai. Tal vez por el eco de su voz dedujo que el altavoz del teléfono estaba activado. Y dijo eso para causar un malentendido. Pero ¿por qué Pane haría eso? Para mantenerte alejada de aquellos que no le agradan. Ajima suspiró aceptando la posibilidad planteada por Long. Pane siempre la había amado y protegido con ternura, como un tesoro preciado, siempre buscando lo mejor para ella. Pero los sentimientos no se podían forzar, por muy educada que fuera una persona. Si no era genuina, los últimos 15 años ya habían demostrado que no lo era. Long, ¿no puedes ayudar a Faya Crapao? Estoy pensando en un plan, Blue, pero aún no sé cómo hacer que se entiendan. Crapao no salió de su habitación desde esta tarde. Faya intenta hablar con ella otra vez. Cuanto más esperes, más difícil será. Creo que es mejor esperar un poco. Hablar ahora solo podría empeorar las cosas. Si Rose estuviera aquí, sería genial. Ella sabría cómo ayudarte mejor que yo. No sé cómo lidiar con esto. Hablando de Rose, creo que tengo una idea, Blue. Sé cómo hacer que se entiendan. ¿Qué pudo haber hecho sonreír a la consejera Long, llena de esperanza de que su primo más joven y su enamorada volvieran a llevarse bien? Atitaya, ¿qué sucede? Quiero hablar contigo. Estoy ocupada, no tengo tiempo. Atitaya intentó evitar a Hima, quien finalmente la encontró sola después de 2 días. El día anterior Atitaya se había aislado, diciéndole a Blue que tenía dolor de cabeza y que descansar. Ella planeó regresar del viaje antes, incluso de emprender nuevamente el otro viaje. Personas que se odian profundamente, aunque las acciones de Hima no correspondían a sus palabras de odio. Pani había hablado con total claridad y Hima no se defendió ni explicó nada cuando Atitaya lo esperaba. Era obvio que Fai me odia. No me has hablado durante 2 días. Estoy hablando de ahora. Me estás evitando. Estoy aquí frente a ti. Podemos hablar. No quiero que sigamos así. Las cosas están mejorando. ¿Te gusta que tengamos problemas? Hima odiaba la atención que hacía que los días fueran oscuros, incluso con la sugerencia de Lon de visitar a Dean y a Rose. Durante unos días antes de regresar al sur, no pudo disfrutar del hermoso paisaje de la granja. Preocupada por resolver la situación con Atitaya, tengo algo que decirte. ¿Qué sucede? De regreso del viaje le pediré a Kane para trabajar en Bangkok. Mi amigo me dijo que yo era vacante, no quiero causar más problemas aquí. No lo voy a permitir. Ya dije que no te estoy pidiendo permiso, solo te informo. Atitaya, escucha, no te odio. El repetido contacto hizo que Atitaya se sintiera débil. Planeaba irse después de contar la noticia, pero espero escuchar lo que Hime diría. Entonces, ¿qué sientes por mí? Yo... No importa, no quiero saber qué sientes. Hime estaba descorazonada, incapaz de volver a expresar sus sentimientos. Ni siquiera en el hermoso paisaje florido tuvo el valor de hablar. En la próxima video seguiremos con más spoiler. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye. Lo siento por no estar subiendo videos seguidos, que he estado ocupada. Pero agradezco todos sus mensajes de cariño. Cuídense muchísimo. Bye bye. I love you.